fondo de la historia hay un faro de verdad, un conocimiento eterno que nos guía en la oscuridad. Sabiduría de los tiempos, susurrando al corazón. En cada página sagrada encontramos nuestra razón. Cada revelación en el viaje de la vida hallamos la conexión, verdad profunda, nuestro norte y destino. En la fe y la cultura se revela el camino. Verso, las voces del pasado nos enseñan a vivir. Con la luz de la escritura nunca dejamos de sentir. En la vida cotidiana, en la lucha y el amor, revelaciones divinas llenan nuestro interior. ¡Coro! Conocimiento y sabiduría en cada revelación. En el viaje de la vida hallamos la conexión, verdad profunda, nuestro norte y destino. En la fe y la cultura se revela el camino. Camina con nosotros en este sendero, donde el alma se nutre y el corazón es sincero. Exploramos la esencia de la vida y el ser. En verdad profunda siempre hay más por aprender. Coro, conocimiento y sabiduría en cada revelación. En el viaje de la vida hallamos la conexión, verdad profunda, nuestro norte y destino. En la fe y la cultura se revela el camino. Verso. Así que únete al viaje, no hay tiempo que perder. En verdad profunda, juntos vamos a crecer. Conocimiento y los pastores Nilvio Contreras y nuestro pastor y hermano Billy Pérez. ¿Cómo se siente usted, pastor Nilvio? Bien, por la gracia de Dios. Dios bendiga a todos los que nos están escuchando en este momento, a los amigos y hermanos. Que el Señor les bendiga de una manera especial. También a nuestro hermano el pastor Billy. ¿Cómo está, pastor? Dios le bendiga, estamos muy bien por la gracia de Dios y lluvia de bendiciones para cada uno de los amigos, hermanos que nos siguen, que nos escuchan en esta poderosa transmisión, esperando que el Señor derrame lluvias de bendiciones a cada uno. ¡Wow! ¡Qué bueno, qué bueno! Hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de lo que es realmente el llamado de un pastor, esa dedicación y entre otras cositas más. Pero vamos a ver, Pastor Nilvio y Pastor Billy, yo sé que ustedes tienen ya más de 10 años en el llamado del pastorado. ¿Qué ustedes nos pueden decir a nosotros que estamos observando, ¿verdad? Y quizás que hay algunos que tienen esa pasión por querer ser pastor, pero que quizás no sabemos la parte interna, por lo que tenemos que llevar la trayectoria, el sufrimiento, la alegría y todas esas cosas. Vamos a ver qué ustedes nos pueden decir acerca de esta parte. Primeramente, cuando el llamado viene de Dios a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos capacita para que todo lo que usted ha dicho, cuando vengan los momentos difíciles, los momentos de prueba, los momentos de escasez y todas esas cosas, que nosotros podamos permanecer. ¿Por qué permanecemos? Porque el Espíritu Santo nos ha dado esa fortaleza y nos está guiando. Entonces eso es lo que yo le puedo aconsejar a todos aquellos que no son pastores, pero que tienen ese anhelo y tienen ese llamado y todavía no han dado ese paso, para explicarle eso, que no todo es color de rosa, como dicen. En el camino vamos a encontrar de todo. Vamos a encontrar grandes victorias, vamos a encontrar, vamos a cosechar grande, pero también
dentro de esas victorias y dentro de eso también están la escasez, está la soledad y esas cosas. Entonces, por eso le estamos motivando a que cuando uno tiene ese llamado de Dios, nosotros vamos a rebasar y vamos diríamos, todos los obstáculos que puedan haber en el camino, los vamos diríamos, a vencer. ¿Por qué? Porque tenemos el llamado. Y cuando uno tiene ese llamado, Pastor Billy, yo sé que usted ha experimentado eso, y cuando uno está en el pastorado sabe que no importa lo que se levante, lo que hay dentro de nosotros, ese llamado, ese fuego, ese amor, esa pasión, pues nos ayuda a seguir hacia adelante. Bueno, una de las observaciones que debe de experimentar un llamado es esperar su tiempo. Porque cuando Dios nos llama, por ejemplo, en el caso mío, que vengo pastoreando desde el 2013, pero yo me convierto en el año 99. Dios me llama al pastorado años 2005, 2006, pero yo empiezo una guerra con Dios. Yo empiezo una batalla porque realmente yo no quería, y tampoco mi esposa, y ya usted sabe la dinámica que se libra en cuanto a eso, porque a mí me gustaba más estar haciendo actividades, que una campaña, que ayudando al pastor, pero ya cuando el Señor te llama para darte la responsabilidad a ti, pues uno mirando lo que pasa el pastor en sí, lo que sufre el pastor en sí, digo, wow, cualquiera no. Yo estaba mirando ahí, como dicen, de a oídas, pero ahora estoy como dice Jeremías, ahora mis ojos te ven, ¿me entiendes? O decía Job, perdón, que decía, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es decir, por el proceso que se vive. Es una bendición, y lo digo y lo retengo. Es el trabajo más digno que puede tener un ser humano, cuidar la grey del Señor. Pero es un reto que yo exhorto a todos, aquel que esté siendo inquietado, que esté siendo llamado por el Señor, a que se asegure. Porque si tú no estás seguro de que Dios te llamó, y tú te metes a pastor, y tú te pones tu propia capilla, de seguro vas a pasar mucho trabajo. ¿Por qué? Porque tú necesitas, obligatoriamente, lo primero que tú necesitas es la capacitación. Tienes que mantenerte ahí. Recuérdate que cuando el profeta Juan ve a Jesús, le dice a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero el profeta del momento era Juan. Jesús fue y se bautizó y se fue. No hay un libro, un escrito que diga cuánto tiempo pasó de ahí a que Jesús saliera con su ministerio, porque el mismo Jesús nos enseña a tener paciencia y a esperar. Es decir, el hecho de que un profeta, un sueño, el llamado sea directo de Dios, no quiere decir que tú salgas huyendo inmediatamente y le digas a tu pastor, Dios me llamó, me voy de la iglesia, o pastor, póngame en una capilla. No, tienes que esperar el tiempo de Dios. Tienes que ponerle las señales a Dios que Él las da. Dios habla, Dios revela, y Dios te empuja al momento exacto en el cual tú tienes que entrar a la visión y a la asignación que Él te tiene. ¡Wow! ¡Qué bueno! Qué Tremendo, bueno. tremendo, muy bueno. Sí, miren, ustedes mencionaron algo importante, esa dedicación. Entonces, aquellos jóvenes que sienten ese llamado, pero que no han experimentado, porque el pastor mencionó un poquito de que tuvo ese llamado, pero como que estaba tratando de rechazarlo, porque sabía que era algo, una tarea bien fuerte, una responsabilidad. Entonces, ¿cómo nosotros como jóvenes que quizás podamos tener ese llamado, o quizás tengo esa pasión pero no sé
y ese es un llamado de Dios, ¿cómo nosotros podemos confirmar de parte de Dios que ese llamado es realmente de Dios y que yo no me desespere, ¿verdad? Porque yo digo algo muy fuerte, tener paciencia. Tener paciencia. Lo que sucede es que usted va sintiendo un fuego, una inquietud, una pasión por las cosas del Señor, un celo, pero no un celo destructivo, sino un celo de que la obra del Señor avance. Vamos a suponer, cuando tú empiezas a sentir ese calor, ese llamado, tú empiezas a estar del lado de tu pastor, tú empiezas a ver las necesidades dentro de tu congregación. Por ejemplo, tú siempre estás preparado para predicar, tú siempre andas con el deseo de buscar las almas donde quiera que estén, y siempre va buscando, el mismo Dios va abriendo las puertas para que dentro de tu congregación tú te vayas formando como líder, se te van abriendo las puertas y el mismo pastor cabecera tuya te va diciendo, mira, yo veo que tú tienes gracia, encárgate de los jóvenes, encárgate de la escuela dominical. Es decir, es por escalones. No es que yo estoy aquí, Dios me llamó y voy directo al pastorado. No, las cosas no funcionan así. Hay que empezar desde abajo. Amor por la casa del Señor. Amor por las cosas de la iglesia. Llámese la música, llámese la adoración, llámese la enseñanza, llámese la lectura. Es decir, hay que ir de renglón en renglón porque esto es una universidad. Capacitarse. Porque muchas veces sentimos el llamado, escuchamos la voz de Dios, pero no queremos capacitarnos, no queremos pasar tiempo con la palabra de Dios, porque una de las cosas que tiene que tener aquel que tiene ese llamado es una relación con la palabra de Dios, es una relación con lo que Dios ama, porque cuando yo amo lo que Dios ama, entonces empiezo a buscar aquellas cosas que Dios ama. ¿Qué Dios ama? Las almas. Esa es la mayor o el mayor anhelo del Señor, que las almas vengan a sus pies, y debe ser el corazón del pastor, que no estamos mirando los errores, sino que estamos mirando a aquella persona que viene a los pies de Cristo y que necesita ser levantado, que necesita ser restaurado. Y le doy paso al pastor Nilvio, pero le digo a los que están en eso, tiene que tener una arma compasiva y empática con aquellos que llegan a la iglesia y que necesitan ser liberados, ser restaurados y ser llenados. Y por ahí se va señalizando y se va abriendo la puerta del pastorado. Dios te bendiga. Amén, amén. Wow, tremendo otra vez, digo, Billy, esa explicación que ha dado. Usted ahorita mencionó de que tiene que esperar. Excelente, estoy de acuerdo. Pero tiene que haber un equilibrio. ¿En cuál? En la espera y en el hacer. Porque si yo espero, puede ser que espero demasiado. Y Dios tratando y buscando toda esa para que yo accione. Pero me pongo confortable, me siento cómodo en la espera. Entonces, ¿por qué digo un equilibrio? Porque tenemos que ver si esperamos, pero tenemos que ver cuándo es que yo tengo que accionar. ¿Entiendes? No es bueno ni quedarse atrás, ni ir, ni adelantarse. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta de que yo tengo ese llamado? La Biblia dice, pastor, que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, ese mismo Espíritu va a hacer entender ese llamado que Dios ha puesto, porque es Dios que lo pone. Y quizás nosotros no tengamos la capacidad de entender que Dios no está, que Dios ha puesto en nosotros esa asignación para que nosotros nos lancemos al pastorado. Entonces, a veces nosotros tenemos ese llamado desde adentro, desde lo más profundo que Dios pone, en la cual nadie lo sabe. En cierta manera, la más lo sabes tú, pero que nadie lo sabe. Entonces, ese es el llamado interno.
Ahora, hay otro llamado que es el externo, donde la gente comienza a decirte, pero como tú decías ahorita, cuando el pastor dice, pero yo veo en ti como un pastorado, cuando no el pastor lo dice el predicador, hasta en tu familia y todo eso, pero él parece como pastor, porque esos son de los llamados externos que también te hacen convalecer, ando buscando la palabra, te hace entender el llamado interno, mal llamado externo, para que usted pueda accionar y pueda hacer esa... Pastor, lo que sucede es que cuando tú tienes un llamado, es como le pasó a José con la túnica que le hizo su papá. A veces tú tienes la túnica, pero tú como que estás ignorando que tienes la túnica, tienes el llamado. Sí. Tú estás haciendo la cosa por el Espíritu. Estás corroborando, haciendo lo que a Dios le agrada. Sin darte cuenta, tú tienes la túnica puesta porque tú, por ejemplo, estás en tu congregación y de repente tú eres quien está yendo a buscar a los hermanos que no pueden transportarse. Tú eres el que cuando llega a la iglesia ve que hay que trapear y trapea, ve que el baño está sucio, lo limpia, ve que falta una luz, la pone, ve que hay un abanico y todas esas son las cosas que se van mostrando, el amor que tú le tienes a la casa del Señor, pero a la vez hay personas que están observando tu túnica. Uh-huh. Eso no quiere dejar dicho que no venga tampoco el celo, porque hay algunos hermanos que cuando ese llamado empieza a hacerse realidad, pues viene el celo. Por el pastor nada más llama a Billy. Por el pastor nada más busca a Milvio. Lo que pasa es que cuando tú tienes ese llamado, Dios te va acercando, porque ahí viene el tema de Eliseo y Elías. Que cuando tú tienes ese llamado, tú empiezas a andar detrás de la visión, detrás del manto del hombre de Dios, del pastor, que cómo funciona mi pastor, qué hace mi pastor, y te interesa, y se te despierta ese deseo vivo, pero hay gente que está mirando. Entonces, el llamado no solamente lo vas a conocer tú a lo interno, lo va a ver la gente que está afuera, pero también lo va a ver el enemigo, porque no todo es color de rosa, vienen los ataques. Sí, vienen los ataques. Por ejemplo, nosotros cuando estamos en nuestra edad de mozos, de jóvenes, cometemos errores, a veces aún dentro de la iglesia. Y como consecuencia, cuando el Señor te llama al pastorado, Satanás viene y te quiere sacar ese esqueleto. Y viene y te dice, Milvio, tú no puedes ser pastor. Pero tú tienes el fuego, tú tienes el llamado, Dios te está inquietando. Gloria a Dios. Pero Satanás quiere que tú, gloria al Señor, dejes de hacer y de cumplir con ese hermoso llamado que Dios te está haciendo. Amén. Es una realidad. Me gustó mucho también esa explicación de que hay personas que siempre están al lado del hombre de Dios, del que tiene manto, y quizás lo hacen de una manera espontánea, lo hacen de una manera natural. Quizás no es para que sea el pastor, sino que Dios lo ha puesto de eso y los demás comienzan a verlo con celo también. Quizás no, él lo que quiere estar ahora de tumbapolvo, como aquí decimos. ¿Sabes? Hay más palabras, pero son muy vulgares, pero de tumbapolvo. Y no es de tumbapolvo, es que el que ama a Dios y tiene ese llamado, hace las cosas espontáneamente de parte de Dios, porque Dios es el que lo está guiando, Dios que va colocando. Así es. Cuando una persona, diríamos, es bautizada, ya que pertenece al cuerpo de Cristo, el pastor no es que te va a colocar de que no, tú vas a ser una mano, ven que tú vas a ser la cabeza, ven que tú vas a ser... No, es el Espíritu Santo que coloca al miembro, ¿verdad?, al cuerpo de Cristo, donde que va a ser efectivo y donde que va a... Entonces, el mismo Espíritu Santo te va a colocar a ti en un lugar donde tú te puedas desarrollar. Si eres al pastorado, el Espíritu Santo te va a colocar para que tú puedas desarrollar, ese llamado que Dios ha puesto en ti. Hermano Ignacio, sí. Pero, perdón. Yo lo escuchaba usted hablando, y como lo que estamos hablando es acerca del llamado. Miren,
hermanos que me están escuchando, quiero que sepan que Dios confirma los llamados. Porque yo no sé si a usted, antes de ser pastor, no solamente con la gente que te rodea, sino gente que usted nunca, porque me pasó a mí. Yo recuerdo una señora que venía a vender ropa, aquí le dicen casi nuevo, y ella un día viene y me dice, yo tuve una revelación donde yo lo veía a usted pastoreando una gran congregación y yo no era pastor, al contrario, andaba yo huyendo y yo le decía al Señor, digo, Señor, tú me estás llamando y yo lo sé. Y esa señora viene y me relata ese llamado, me confirma, es decir, ¿qué quiero que tú entiendas? Dios habla, hay profetas, hay hombres de Dios que hablan y Dios te hace el llamado directo, pero a la vez Dios envía hombres y mujeres que te van diciendo. Y yo tengo como testimonio donde yo fui a un retiro en San Pedro de Macorís y ahí en ese retiro me recuerdo yo que nos llamaron a mí, a mi esposa, y habían grandes predicadores ahí y nos llaman y dicen, miren, hay un manto pastoral sobre ustedes. Digo, bueno, gloria a Dios, Dios está confiando. Quise asegurarme bien en cada momento de que el Señor me estaba llamando porque, le digo la verdad, no es fácil y es un reto. Entonces no es porque aquí no vale de que usted sepa mucha Biblia, que usted sea teólogo, que usted tenga 4 años y tenga una graduación en el Instituto Bíblico. Eso no es la credencial que le pone a usted el sello. Es importante porque claro que sí, mientras más mejor preparado, mientras más libros tú lees, mientras más conocimiento tú tienes, pues todas esas puertas de conocimiento se convierten en herramientas de bendición para los demás. Pero lo más importante es la confirmación, el llamado desde el cielo a la tierra para que tu pastorado sea exitoso. Sea exitoso, wow, y pueda permanecer. Sí. Yo sé que hemos hablado, wow, eso está más rico que nunca. Nos quedan en los últimos 10 minutos que tenemos. Vamos a hablar un poquito, vamos a verlo ya una vez que nosotros estamos dentro de ese ministerio. ¿Cómo ese esfuerzo para obedecer a ese llamado, ¿verdad?, puede cambiar la perspectiva de los familiares, como la esposa y los niños? Porque sabemos que en la Biblia, ¿verdad?, cuando un profeta era llamado, prácticamente no era solamente el profeta, vamos a decir Samuel con su esposa y sus niños eran para servirle al Señor completamente, pero a veces todavía la esposa o los niños no se adaptan a ese llamado. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ayudar a aquellos que quizás están pasando ese proceso de adaptación, uno de los familiares, de los miembros, porque puede ser que el llamado sea la esposa, el esposo está un poquito renuente, ¿verdad? Y viceversa. O los niños, los hijos, ¿verdad? Ay, papá, ahora se va a meter a ser el pastor y se espera, siempre hay como una expectativa de que se espera cierta forma de cómo los niños deben de ser por ser los hijos del pastor, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a abordar esos minutos, vamos a decir como 5 minutos y 5 minutos para cada uno, de cómo ustedes pudieron involucrar a su familia en ese llamado directamente y qué consejos le pueden dar a aquellos que están pasando por esta situación. Primeramente, Pastor Billy dijo que está pastoreando desde el 2013, ¿verdad? Yo lo estoy haciendo del 2006. Y cuando yo comencé el pastorado, yo no tenía la experiencia, porque casi la mayoría de nosotros los pastores no teníamos la experiencia. Claro, estábamos comenzando. Ahora bien, ¿por qué la esposa o los hijos no quieren que su esposo o su padre sea pastor? Por lo que han visto en otro.
porque los pastores no han sido sabios, con el pastorado y la familia. Entonces, para eso el pastor necesita la sabiduría para saber conducir bien su casa y que el pastorado no afecte a la familia. Entonces, que la familia se sienta cómoda. Digo porque yo comencé en el 2006 y quizás no tuve la experiencia, ¿verdad? Porque a veces pensamos que todo es iglesia, a veces pensamos que todo es el llamado y hay tiempo para todo, porque si tú eres un padre de familia, tienen que verte como el padre de familia y también tienen que verte como el pastor. Entonces, nosotros tenemos esos dos papeles, esos dos roles, ¿verdad? Entonces, yo le insto a los que quieren ser pastor, a los que tienen ese llamado y tienen una familia, de que tienen que pedirle sabiduría a Dios para poder clasificar y poder saber cuándo tú eres pastor y cuándo tú eres el esposo, dedicarle tiempo a tu esposa. Entonces, cuando tú sabes clasificar eso, entonces tu pastorado no va a tener estorbo. Pongo estorbo en el sentido de que la esposa no quiere involucrarse 100%, que los hijos. Entonces, este asunto no es por imponer, este asunto es por amor, ¿verdad? Entonces, una vez que ellos vean en ti que tú eres el padre de la casa, que tu esposa vea que tú eres el esposo, que le dedique el tiempo, entonces, así como tú le dedicas tiempo como a tu cónyuge te va a devolver eso también y te va a apoyar en el pastorado. Cuando los hijos vean que tú eres un padre para ellos, que eres que le dedica tiempo, que sale y todas esas cosas, también ellos van a querer apoyarte, ¿verdad? Entonces yo creo que Billy, no sé si... Gloria a Dios, gloria a Dios. Sí, mira, la relación entre esposo, iglesia, hijos, resulta esa adaptación. A mí no me dio mucha brega, porque yo desde que me convertí, siempre he estado como envuelto en las cosas de la iglesia, pero uno tiene que saber mantener el equilibrio. Una cosa es la iglesia y todo hombre de Dios, porque una de las cosas que yo estudié mucho y es el por qué muchas personas pastores tenían el problema de que sus hijos se iban al mundo o estaban en el mundo y no le servían a Dios. ¿Qué pasaba aquí? Entonces, yo vine con la idea de no cometer ese error y me pude dar cuenta que el factor más peligroso en cuanto a esto es que muchos pastores pues se casaban con la iglesia, y mire que es verdad que se casaban con la iglesia, se olvidaban de la esposa, se olvidaban de los hijos y se olvidaban de todo el mundo, y no debe ser así, porque ¿qué mensaje le transmito? Yo no tengo una iglesia muy grande, pero tengo una fortaleza muy grande, ya que tengo mi familia en la iglesia. Amén. Entonces, el yo tener a mis hijos, el yo tener a mi esposa a mi lado, esa estructura me da a mí un poder y una fuerza descomunal, porque es la bendición que uno recibe. La Biblia dice que si no gobernamos bien nuestra casa, tampoco podemos gobernar la casa de Dios. Sí, ojo con esto, mucho cuidado de que usted que tiene su compañera, que tiene su compañero, pues entra al pastorado y entonces ahora los problemas más importantes son los de los hermanos. No, siempre siguen siendo mi familia, mi esposa y mis hijos. Tengo que darle ese valor, ese cuidado, estar en sus actividades. Sí, tú no puedes dejar de ir a la graduación de tu hijo porque tú tienes que visitar al hermano fulano, porque esa era una de las mayores cosas. Y antes de tú iniciar tu ministerio pastoral, tú te pones y mira, muchos hombres de Dios que cometieron el error de entregarse por completo, tuvieron multitudes en sus iglesias, pero entonces sus hijos empezaron a ver la iglesia como un enemigo. ¿Por qué? Porque ellos lo que alegaban, la iglesia me robó a papá,
la iglesia me robó a mamá. Entonces, mi mamá no fue a mi graduación, mi papá no estuvo conmigo en el momento en que yo estaba jugando el torneo de béisbol y estaba en la final, y mi papá no estuvo ahí porque estaba visitando al hermano Juan. Entonces, tenemos que aprender a tener balance. Familia, iglesia. Familia, iglesia. Los momentos importantes de nuestra familia tenemos que darle ese valor. Porque nosotros venimos de las iglesias pentecostales y nos enseñaron, todo es para el Señor, todo es para el Señor, todo es para el Señor. Pero lo que Dios le entrega a Adán en el huerto del Edén no es una capilla con 5 miembros. No, le entrega una mujer para que le dé hijos y tengan una familia, pastor. Entonces, la iglesia se construye desde la base de la familia. El pastor se hace representante de la familia, y en una sociedad como esta, nosotros como pastores no podemos estar debilitados, porque resulta difícil tú pastoreando y la esposa tuya está en el mundo. ¿Por qué? Porque tú como pastor no correspondía a lo que tenía que corresponder. Entonces, tú que tienes ese llamado, ponte bien de acuerdo con esa compañera, porque si Dios te llamó a ti, yo voy a usar una frase como, Dios no es loco para llamarte a ti con una mujer y llamarte a ti solo y a la doña no. Él tiene que tratar con ella, porque tiene que complementarse ese llamado, porque Dios no quiere la destrucción de ese hogar. Entonces, si las parejas no están de acuerdo, ese llamado se pone en peligro. Entonces, tiene que orar, tiene que trabajar esa parte para que en mutuo acuerdo los dos acepten el reto. Porque es una bendición, ya concluyo. Es una bendición el pastorado, pero aquí se sufre. Porque cuando tú amas las ovejas, pastor, yo no sé cómo se siente usted cuando usted ve que el domingo de Santa Cena, que yo a veces digo, cualquiera la de escondido. Sí, pastor. Pregúnteme por qué. ¿Por qué? Hoy, porque mucha gente cuando tú lo anuncias se queda. Entonces yo digo, ¿y si suenan la trompeta? Se me va a quedar media iglesia, porque culto de Santa Cena, el hermano no viene a tomar la Santa Cena, y que yo se lo digo a la iglesia. Digo, mire, cuando usted no viene a la Santa Cena, al culto de Santa Cena, yo lo que pienso es que usted está en pecado, y eso me hace sentir mal. Yo se lo dije a la iglesia. Entonces, mejor escríbame, pero no se me quede por quedarse o en un culto que yo entiendo que el culto más importante para mí como pastor es el culto donde está la Santa Cena y el hermano se queda. Eso duele. O cuando se va un hermano de la iglesia. Mire, hermano, usted que tiene ese llamado, cuando una persona se te va de la iglesia, eso duele mucho. Eso duele mucho. Y esa es la carga. Y no es malo, porque es lo que tú tienes que sentir. Porque el día que tú no sientas dolor, me da igual que se vaya fulano, a mí no me da igual. Porque nosotros estamos para sumar, no para restar. Y lo más lindo y lo más hermoso es que tu iglesia, tú tengas que estar rompiendo paredes para meter más gente, o que esas parejas que están desarrollándose, tú las puedas enviar a los campos misioneros. Eso es lo más hermoso que hay. Pero cuando la gente se te va de la iglesia porque no está de acuerdo con ciertas cosas de la visión, no entiende algo que el pastor quiere implementar, y eso va a venir, porque te lo digo para que no te tomen por sorpresa, porque no todo es color de rosa. Dios te va a llamar a ti que vas a ser pastor, tú vas a llegar al pastorado, Dios te pone gente a tu lado, pero dentro de la iglesia yo he ido entendiendo, pastor, que hay gente que son por temporada. Eso lo aprendí yo con el pastor Tony Moya. Hay gente que van a estar contigo una temporada, hasta ciertas cosas, te ayudan a comprar sonido, te ayudan. Y de un momento a otro esas personas se tienen que ir, Dios las quita de tu lado. Y tú tienes que estar preparado para ese momento. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que tenga un feliz llamado y que pueda. Ahorita escuchaba al pastor Pablo, llamado el hermano Pablo, que decía que de cada 20 ministros que suben y que aceptan el reto de pastor, solo uno termina la carrera. Entonces, yo quiero ser de ese uno que decía nuestro querido hermano Pablo, que ya está en la presencia del Señor. Así es que si tú asumes el reto, si tú asumes el llamado, trata de estar en el número de los que lleguen al final. Dios te bendiga. Bien, entonces, muchas gracias a los pastores por estar con nosotros.
gracias a todos nuestros amigos que nos escuchan en cada plataforma de las redes sociales. Así que hasta la próxima. Dios le bendiga. Antes de terminar, que no nos presentamos de qué iglesia estamos pastoreando. Oh, sí. Pues yo estoy pastoreando la iglesia Jehová Cabot en la ciudad de La Romana, en la Eugenio Miranda número 41, en el centro del pueblo. Y nuestro hermano Billy, el pastor Billy. Yo soy el pastor que está en la playa, Casa de Restauración Jehová Sabaoth, aquí en el Distrito Municipal de Valladolid. Te viene a Santo Domingo, te viene para acá y va para Saona y va a disfrutar de este hermoso pueblo que Dios me puso en este lugar que es un paraíso. Dios le bendiga. Amén.